Bueno, esta clase estoy grabando. Esta clase que vamos a iniciar hoy día es muy importante, al igual que las clases y las materias relacionadas con las resoluciones judiciales, está muy ligada con lo que son las notificaciones judiciales. Y después vamos a ver los plazos. O sea, están íntimamente ligados lo que son las resoluciones judiciales, las notificaciones y después los plazos. Y si no sabemos eso nosotros, la verdad que no vamos a poder tramitar ninguna causa, ni civil, ni familiar, laboral, de ninguna naturaleza. Y nosotros después de esta materia viene el juicio ordinario de mayor cuantía y el juicio sumario, que está lleno de plazos, y está lleno de notificaciones, y está lleno de resoluciones judiciales. Por lo tanto, necesitamos nosotros estudiar las notificaciones y entender la importancia y cómo se clasifican, porque esta clasificación que nosotros vamos a estudiar ahora, principalmente dice relación con lo que está en el Código de Procedimiento Civil. ¿Por qué? Porque en otros procedimientos se permite la notificación electrónica. En procedimiento civil también se permite, pero la verdad es que la mayoría de las personas siguen notificándose de la manera formal, normal. Las notificaciones que se dictan dentro del procedimiento. Pero eh, tenemos que tener claro cómo son las notificaciones, porque si no lo tenemos claro no podemos tramitar una causa. Y estas notificaciones están reguladas en el Código de Procedimiento Civil, también en el Código de Procedimiento Penal, pero nosotros nos vamos a enfocar principalmente en lo que es materia de nuestro curso, que es el Código de Procedimiento Civil, que es supletorio. Eh, y estas notificaciones tienen la carácter de ser de orden público y son irrenunciables, es decir, no se puede modificar por las partes. Lo que sí se puede hacer es pedir que se te notifique en forma electrónica. Veamos qué es lo que es importante. Acá está esto, que la gran importancia de la notificación, a ver, para que se entienda, todas las resoluciones judiciales se notifican, todas. La forma va a ser distinta dependiendo el tipo de resolución. Eso es lo primero que tienen que saber. ¿Cómo se practica la notificación? De acuerdo a la forma que establece la ley, el Código de Procedimiento Civil, en estas normas, que del artículo 38 en adelante, hasta como el 50 y tanto. Ahí están las notificaciones en materia civil. Y la gran importancia de estas notificaciones es que al notificarse le da eficacia a las resoluciones judiciales. Es decir, en otras palabras, el hecho de que se dicte una resolución judicial, esta no va a producir efectos. No es eficaz. ¿Cuándo va a ser eficaz? En la medida que se notifiquen. Y ahí van a producir su efecto. Y a través de esta notificación también se comunica a las partes o a terceros el hecho de que se dictó alguna resolución. Es una forma de comunicación y a la vez de darle eficacia a las resoluciones judiciales. Esto es lo que yo le estaba comentando, que la ley de tramitación electrónica estableció la posibilidad que las partes que intervienen en el procedimiento puedan pedir que se notifiquen de forma electrónica. ¿Y cómo es eso de que se notifiquen en forma electrónica? Todas estas notificaciones que deban revisarse por cédula, eh, puedan ser notificadas directamente a tu correo electrónico. Y ahí hay una discusión o que podría generar alguna duda dependiendo si podría causar algún problema, indefensión, el hecho de que te estén notificando de esta forma, pero en general, si tú pides que te notifiquen de forma electrónica, no habría ningún inconveniente. Estas notificaciones electrónicas se ocupan a propósito de esta ley, pero también en materia de familia y en materia laboral, por ejemplo, están reguladas de forma expresa en esas disposiciones legales, donde dicen que uno puede pedir
que te notifiquen a tu correo electrónico, y tú pides que te notifiquen y das tu correo electrónico. Ya, pero esos son los procedimientos especiales que a ustedes les va a tocar ver en sus materias propias de laboral, familia, penal, pero nosotros nos tenemos que concentrar en materia civil. ¿Por qué? Porque es supletorio. La importancia de las notificaciones es que es una manifestación de la bilateralidad de la audiencia, es decir, la otra contraparte va a tener derecho a tener conocimiento de lo que se dictó en una causa y de lo que se está resolviendo. Le da eficacia a las resoluciones judiciales, es decir, ¿se acuerdan ustedes que cuando estudiamos la forma de decretar las actuaciones judiciales vimos traslado, audiencia, con conocimiento, con citación, de plano? Y en general, el 99% de los casos, para que esa resolución produzca su efecto, necesita estar debidamente notificada, pero excepcionalmente, que son los casos que el tribunal podría resolver de plano, es decir, no necesita notificar a la contraparte, podría darse esa situación de que no se notifique una resolución. ¿Pero por qué? Porque hay normas especiales, puntuales, que protegen, en algunos casos, eh, por ejemplo, una solicitud de medidas precautorias que el tribunal las puede acoger de inmediato sin notificar a la contraparte. Son ejemplos. El ejemplo de las medidas precautorias es el ejemplo más, que más se cita, porque si tú notificas a la contraparte de que estás pidiendo una medida precautoria sobre la propiedad, sobre el auto, lo más seguro es que él va a enajenar el bien. Por lo tanto, la ley en este ejemplo te permite que se lleve a efecto la medida precautoria sin escuchar a la contraparte, es decir, atenta contra la bilateralidad de la audiencia. Pero son casos excepcionales. ¿Se acuerdan ustedes a propósito del principio del deshacimiento del tribunal que se preguntó en la prueba? La notificación de una sentencia definitiva o interlocutoria produce el deshacimiento. ¿Se fijan? Que no puede modificarse ni alterarse por el tribunal. Es decir, ese acto de notificación genera el deshacimiento del tribunal. En otras palabras, antes de notificarse, podría perfectamente el tribunal poder modificarla, alterarla. Es interesante también que la notificación es un acto unilateral, es decir, no necesita el consentimiento de la contraparte. ¿Por qué? Porque va a pasar que generalmente el demandado no le gusta ser demandado y evade de alguna forma el hecho de que lo notifiquen. A nadie le gusta que lo notifiquen de una demanda. Incluso podría darse el caso que lleguen a tu casa y el demandado no quiera notificarse y se niegue a ser notificado y se niegue a firmar la notificación. Bueno, eso da lo mismo, porque es un acto unilateral, es decir, no necesita el consentimiento del notificado, el consentimiento en el sentido como el de la aceptación de que es notificado. Si se necesita que se notifique. En otras palabras, ejemplo práctico, el receptor va a tu casa, te dice, ¿usted Juanito Pérez? Sí, lo vengo a notificar. ¿Quiere firmar? No, yo soy Juanito Pérez, pero no quiero firmar, no me quiero notificar, así que no voy a firmar ni una cuestión. No importa, da lo mismo. Por eso, el encargado de notificar es un ministro de fe. Por lo tanto, basta que él certifique ese hecho de que es notificado para que quede perfeccionada esa actuación procesal. Dentro, el que quiera me puede preguntar lo que quiera. Dentro de las clasificaciones de estas notificaciones va a depender como el objetivo que busca esta notificación. Pueden haber notificaciones que te citan, que te emplazan, que te requieren alguna gestión, alguna actuación, y está la notificación propiamente tal. Las notificaciones, esta clasificación es como para entrar en la materia, pero es irrelevante esta clasificación. Pero sí es importante
para que entiendan que una notificación o lo que se busca con la notificación puede tener objetivos distintos. Es decir, por ejemplo, si yo presento la demanda y se le notifica al demandado para que conteste la demanda, se le está notificando el emplazamiento, es decir, se le notifica y nace el emplazamiento. ¿Para qué? Para que conteste la demanda. Ese es el objetivo de la notificación. Te notifican la demanda y ahí comienza tu plazo para contestar la demanda. Eso es emplazamiento. También puede darse el caso que en el juicio alguien genere que se cite, por ejemplo, a la contraparte para alguna diligencia puntual. Esa citación, que es ordenada por el tribunal, tiene que notificarse, y eso se considera una notificación-citación. ¿Por qué es interesante esto? Porque generalmente la notificación-citación se notifica por cédula, y la notificación-emplazamiento se notifica personalmente. Y esta notificación de requerimiento va a depender del objetivo de la notificación. Pues ustedes no han visto el juicio ejecutivo, pero en el juicio ejecutivo hay una notificación que en el fondo te requieren de pago. En el fondo van a tu casa y te dicen pague. Eso se considera notificación requerimiento. Y la general, la que se utiliza en las notificaciones normales, propiamente tal, la que busca finalmente es poner en conocimiento a las partes, o de tercero, que se dictó una resolución judicial para que produzca su efecto. Eso es la regla general. ¿Se fijan? Insisto, cada resolución se notifica, salvo, obviamente, esos casos de que el tribunal podría resolver de plano. ¿Dudas? ¿Consulta? ¿Quién anda perdido todavía con las notificaciones? ¿Entienden más o menos de qué estamos hablando? Bueno, al parecer vamos bien. Ya, ahora estamos entrando derechamente ya a la tramitación de un juicio, porque aquí ya no estamos eh, entrando a la forma de la tramitación de un juicio. Y tiene que ver de cómo se notifican ciertas resoluciones judiciales. Si uno habla, por ejemplo, de la tramitación de un procedimiento, un juicio, están los escritos, las resoluciones, las notificaciones, todo eso. Y estamos inmersos dentro del juicio. A ver, miren, eh, vamos a cerrar acá. Acá. No guardar. Ya. Fíjense esta clasificación, que ya esta es la clasificación más importante porque nos va a ir permitiendo poder ir identificando cómo son las notificaciones. Cuándo se notifica de una forma y cuándo se notifica de otra forma. Esta notificación que se denomina personal, inmediatamente ustedes debieran asociarla. Acuérdense que lo que se notifica es una resolución judicial. Generalmente, para que vayan identificando esta notificación personal, personal significa en persona, te tienen que notificar ahí, en carne y hueso, físicamente ahí. Toda gestión judicial, la primera notificación en un proceso se debe notificar personalmente. La primera gestión judicial. Es decir, la primera gestión judicial, la primera notificación, por lo tanto, hay una resolución, esa resolución, que va a ser la primera gestión judicial,
va a coincidir con la primera notificación y esa debiera ser personalmente. Es personalmente. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál debiera ser la primera notificación personal? La primera notificación personal generalmente debiera ser la notificación de la demanda. Es decir, cuando tú presentas tu demanda, el tribunal dicta una resolución, esa es la primera gestión judicial y esa se te tiene que notificar, se tiene que notificar al demandado. Esa sería la primera notificación. Porque obvio, porque se inició la demanda, se dictó una primera resolución y la primera notificación, esa debiera ser personal. Esa primera resolución es un decreto, generalmente, siempre hablo generalmente porque todo tiene excepciones, pero generalmente es un decreto. Es decir, el tribunal debiera proveer, téngase por interpuesta demanda en un juicio ordinario, traslado. Eso sería la resolución. Y por otro lado está la demanda. ¿Ya? Pero no necesariamente va a ser la demanda. ¿Por qué? Porque el código no habla que lo que se notifica personalmente es la demanda. Es en toda gestión judicial la primera notificación. ¿Qué podría pasar? Que ese proceso, ese juicio, se haya iniciado previamente con una gestión previa. Por ejemplo, una medida prejudicial. Ese es el ejemplo que sea. Por lo tanto, la primera gestión judicial va a ser en esa gestión, es decir, en la medida prejudicial. Esa primera resolución en las medidas prejudiciales debiera notificarse personalmente. Ahí, ¿por qué? Porque es la primera notificación, en esa gestión judicial. Y después, como las medidas prejudiciales podrían llegar en el futuro a una demanda, esa demanda no necesariamente se debiera notificar personalmente, salvo que después lo ordene, pero no necesariamente, porque no sería la primera notificación en ese proceso. Bueno, ¿y qué es lo que qué es lo que se entrega? Eso es lo importante. Se le entrega de manera personal dos cosas. Una copia íntegra de la resolución y de la solicitud en que haya recaído. En otras palabras, te notifican a ti. Si fuera, se fijan acá que el código no habla de demanda, sino de solicitud. Si el juicio inicia con una demanda, claro, podríamos entender que la solicitud en este ejemplo sería la demanda, pero podría ser una medida prejudicial. Por eso no se utiliza la palabra demanda, sino la primera, la solicitud. Y lo que se notifica es la solicitud, que es la demanda, para hacerlo más fácil de entender, pero no siempre es la demanda, y la resolución, en copia íntegra. Es decir, te entregan dos cosas, por orden. La demanda entera, las 10 hojas que tiene la demanda, y después la resolución que viene a continuación. Y tiene que ser en copia íntegra. Todo esto son requisitos de la notificación de la notificación personal. Si no se te entrega una copia íntegra de la resolución o de la solicitud, o por ejemplo, te entregan copia íntegra de la resolución, pero no de la solicitud, copia íntegra significa que es una copia íntegra. ¿Qué no sería una copia íntegra? Por ejemplo, que le falta una hoja, que una hoja está manchada, no se lee, etcétera, que está cortada una hoja, todo eso no sería una copia íntegra. Y eso daría pie, por ejemplo, a una nulidad por falta de emplazamiento, porque no se te notificó válidamente. ¿Se fijan? Cuando se demanda, el tribunal dicta esa primera resolución que debiera notificarse personalmente, pero ojo, siempre se habla
del demandado. ¿Por qué? Porque al demandante se lo notifica por estado diario. Después yo le voy a explicar qué es lo que es el estado diario, que es una especie de notificación. ¿Se fijan que se hace la distinción? ¿Dudas, preguntas? Profe, Sí. ¿cómo se asegura que sea esa persona a la que estoy notificando? Por ejemplo, se da que a los hijos se les pone el mismo nombre a veces que los papás y a veces se parecen. Entonces, ¿cómo yo estoy segura que estoy notificando a esa persona? ¿Piden Usted, algún documento? usted no tiene que preocuparse, porque eso lo hace el receptor judicial. El receptor judicial va a llegar a la casa, al domicilio, y va a preguntar, ¿usted es don Juan Pérez Pérez? O sea, lo tienen que identificar con todos los nombres, incluso le puede pedirle la segunda identidad, si él quiere se la pasa, pero generalmente no se presenta ese problema. No se presenta, porque ahí mismo le entregan la demanda, está todo el nombre completo. O sea, si me pregunta a mí, ¿en algún momento podría haber pasado? Sí, pero después se van a dar cuenta, y ahí anularían todo, porque se equivocaron de persona. O sea, más que el que se equivocó fue la persona que se dejó notificar confundido. Pero no lo he visto, pero eventualmente podría pasar. Miren, yo me voy a adelantar un poco acá para mostrarles qué es lo que es una notificación personal. Esto es una notificación personal. Imagínense un expediente. Si ustedes tuvieran un expediente a la vista, antiguamente uno veía los expedientes en papel, pero ahora fuera por internet, lo primero que aparecería en en la, en la carpeta electrónica sería la demanda, después vendría la resolución judicial que provee la demanda, y después debiéramos encontrar la notificación personal. Y la notificación personal sería esto. Eso es. Fíjese lo que dice. Esto es, quien practica la notificación es el receptor judicial. Tendría la fecha, y esto es lo que el receptor certifica, porque él es el que está notificando. ¿Ya? Vamos a ver si encontramos alguna causa aquí. Miren, este es un expediente electrónico, una carpeta electrónica. Aquí va a estar la demanda. Todo esto acá, olvídense, esto que está entre medio acá, olvídense. Lo que deberá venir después es la resolución. Esto, téngase por interpuesta demanda, venga las partes a comparendo, de contestación y conciliación para el quinto y te cita un comparendo. Lo que se debe notificar es la demanda que está acá, copia íntegra de la demanda y copia íntegra de esta resolución. Es decir, estas dos cosas son las que le llegaría al demandado en la notificación personal. Y después, lo que tendría que venir tendría que ser esto, la notificación personal. Es decir, si estuviéramos viendo la causa, aquí estaría la notificación personal. Yo no sé si en este ejemplo se notificó personalmente. Puede que sí, puede que no. Yo creo que sí. A ver, veamos. Si no, seguimos mostrando el ejemplo. Bueno, acá está. Pues, miren, les estoy mostrando un ejemplo más real. Santiago, 23 de enero, de la fecha, tanto, dice, notifiqué personalmente a la demandada doña tanto y tanto, quien acreditó su identidad por sus propios dichos y me señaló que su cédula de identidad es la... Ya. Designación
de juzgado, demandas, juicio sumario, poder de fecha. Ya, y estos son todo lo que se lo notificó. Fíjense, le hice entrega de copia íntegra de todo lo notificado. En el fondo se le notificó todo lo que hay, pues. Está la demanda, después está la resolución y otros escritos que hubo entre medio. Pero lo que se debe notificar, si no hay problema en la demanda, es la demanda y la resolución que yo les mostré. Se fijan que está la individualización de la causa, está la fecha, está la firma digital del receptor judicial. Y se fijan que aquí dice no firmó. O sea, no quiso firmar, pero mostró su carnet de identidad, pero no firmó. ¿Se fijan? Ese es el ejemplo de una notificación personal. ¿Qué es lo que es importante? ¿Qué es lo que se entrega? ¿Se fijan? Es lo mismo, esto es un poco más breve. Lo que se notificó personalmente, el contenido de la demanda y la resolución del tribunal en copia íntegra. Eso es la notificación personal. Con eso ya hay juicio. Antes de la notificación no hay juicio. La relación procesal nace con la notificación de la demanda. Si no se notifica, no hay juicio. Ahora que estamos acá, lo que nosotros tenemos que estudiar es cuáles son los requisitos formales de la notificación personal. Pero en la práctica, no es que nosotros tengamos que saber esto para notificar, porque nosotros no somos los encargados de notificar. Esto lo debiera saber el receptor judicial, porque él es el encargado de notificar. Pero nosotros también tenemos que tener claro esto, por si en algún momento el receptor, no sé, pues, se equivocó, no va a pasar eso. Pero igual hay que tenerlo claro, porque si hay algún error, podría anularse la notificación. Nunca lo he visto, nunca he escuchado de que alguien te notifique mal cumpliendo estos requisitos. O sea, lo que sí pasa es que te notifiquen eh, eh, no personalmente, sino cuando te entregan el documento sin que sea personal, ya esa notificación es más complicada. Pero acá no, porque aquí te están notificando en persona, físicamente. Fíjense lo que te exige en días hábiles. Los días en que te pueden notificar personalmente, todos los días de la semana, salvo que la notificación se verifique en el oficio secretario, despacho del tribunal o despacho del ministro de Fe. Caso en el cual solo son hábiles de lunes y sábado y en horario de audiencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo en la notificación personal? Que te pueden notificar en cualquier día de la semana. También uno podría notificarse personalmente dentro del tribunal, eso se permite, pero solamente en el horario de funcionamiento y en horario de audiencia, o sea, no puede ir a las 8 de la noche. Y en ese caso son de lunes a sábado, pero en la realidad los tribunales funcionan de lunes a viernes. ¿Se puede ir uno a notificar personalmente? Sí, pues uno va derechamente y va y se va a notificar con el secretario del tribunal, pero no con el receptor, porque él solamente puede notificar afuera. Fíjense aquí que el artículo 41 dice que cabe tener presente la norma del artículo 41 para el caso de notificación en día inhábil. Entre paréntesis, en los lugares y recintos de libre acceso público, la notificación personal se podrá efectuar en cualquier día y a cualquier hora. Esa es una norma especial, que si es acceso público, te pueden notificar a cualquier momento y a cualquier hora. Bueno, pero esto hay que estudiarlo, entenderlo, pero eso el receptor es el que debe notificar. Veamos, por ejemplo, las horas hábiles. Esto es interesante. En lugares y recintos libres de acceso público, es decir, en la calle, a cualquier hora. A cualquier hora, o sea, puede ser a las 11 o 12 de la noche. En la calle. ¿Te notifican a esa hora? La verdad que no, nunca. Pero podría notificar.
Es más, si yo sé que esta persona trabaja en la noche y anda circulando y en el día no lo encuentro nunca, claro, ahí uno podría hablar con el receptor y decirle, mira, este tipo lo encontramos afuera de este local y siempre lo vemos tipo 11 de la noche. ¿Vamos a notificarlo? Ya. O sea, él lo va a notificar, pero yo no. Bueno, ahí se podría notificar. Y en los juicios ejecutivos ahí hay una norma especial que es por un tema de que en el juicio ejecutivo te requieren de pago y eso no lo puede hacer públicamente. Eso podría causar algún un perjuicio a la persona. Eh, pero eso es interesante que sepan que en lugares de libre acceso público te pueden notificar personalmente a cualquier hora. ¿Ya? Y después está la notificación que es generalmente donde se hace, que es en el lugar donde duerme, donde en su morada, donde pernocta, morada donde vive, donde pernocta, donde llega a dormir, donde trabaja, o cualquier otro recinto privado que se te permite el acceso ahí al receptor, ahí tú tienes un horario que es de 6 a 22 horas. Sin perjuicio que se puedan evitar horas especiales. Por ejemplo, al negro Piñera en su lugar de trabajo no es hasta las 10 de la noche, porque capaz que él llegue recién a las 10 de la noche a su lugar de trabajo. Bueno, ahí uno le puede pedir al tribunal que se te autorice en un lugar privado o un lugar donde trabaja. ¿Se fijan? Uno podría decir que en atención, que el demandado no es sabido en su domicilio, en el horario de notificación, que esto es de 6 a 20 horas, pero tenemos información que él trabaja y su horario, solicito que se nos autorice para practicar la notificación en el horario fuera. Ya, todo eso se puede pedir y el tribunal tendría que acceder si hay argumento suficiente. Y dentro del tribunal también te pueden notificar que sería de 8 a 20 horas. De 8 a 20 horas. Pero en la realidad, generalmente los tribunales en la tarde no están funcionando. Habrá que distinguir qué tipo de tribunal. Eso, se fijan que se puede notificar en distintos lugares, te puede notificar en la calle, te puede notificar en tu lugar de trabajo, el lugar donde vives, el lugar donde duermes, incluso dentro del tribunal. Lo que cambia es el horario. En la calle, Profe, ¿sí? una consulta. En ese último caso, en el del oficio del secretario o despacho del tribunal, uno tendría que andar haciendo un trámite, una gestión ahí para que lo notifiquen, ¿o no? No sé si me podría explicar ese A ver, punto. imagínense, a ver, lo que pasa es que la notificación personal, imaginemos que es la demanda, que esa es la que se debe notificar. Pero podría ser que es difícil que el demandado se vaya a notificar por su cuenta al tribunal, porque no le conviene. Pero podría darse el caso que hay ciertas resoluciones judiciales que se deben notificar personalmente y que deben notificarse al demandante. Porque este ejemplo que yo les di de la primera notificación es un caso nomás, es como el caso más común, pero después vamos a ver que hay otros casos. Y ahí, al demandante, quizás le conviene no tener que pagarle a un receptor judicial para que te vaya a notificar personalmente. ¿Y qué tendrías que hacer tú? Tú vas en horario de oficina del tribunal y le tocas la puerta al secretario del tribunal, que es el ministro de fe, y tú le pides, ¿sabe que me vengo a notificar personalmente de esta resolución? Ah, ya, pase. Y te hacen firmar. Y ahí te notificaste personalmente. ¿Cuándo? Cuando te conviene notificarte. Ese es un ejemplo. Porque en materia civil las notificaciones se pagan. ¿Y quién las paga? Las paga la parte que le interesa, porque en el fondo eh, sería el demandante. ¿Se fijan? El demandante. Por eso a veces le conviene ir a notificarse. ¿Qué otra cosa interesante? Que debe dejarse constancia escrita en el expediente, que en la carpeta electrónica, tal como aparece acá, como les mostré, se tiene que subir a la carpeta electrónica por parte del receptor judicial.
Se hará constar en el proceso por diligencia que suscriben el notificado y el ministro de fe, pero fíjense que el notificado, como aparecía ahí en el ejemplo, si no quiere o no puede firmar, no se le puede obligar, pero se deja testimonio, tal como se los mostré en el ejemplo. ¿Se acuerdan cómo les mostré en el ejemplo? Se excusó de firmar, se negó a firmar, no firmó. ¿Se fijan aquí? Le puso no firmó. No firmó. Y acá en el ejemplo que está acá, y no firmó por estimarlo innecesario. ¿Se dan cuenta? Eso, acuérdense que es un acto jurídico unilateral. Bueno, y estábamos acá, los requisitos propios de la notificación personal, porque lo que estamos viendo nosotros era de toda actuación judicial. Veamos acá de la notificación personal, que esto es como un resumen de lo que hemos visto. El lugar hábil, lugar y recinto de libre acceso público, la morada, donde pernocta, donde trabaja, en cualquier otro recinto privado, que se le permita el acceso al ministro de fe, en el oficio secretario, la casa que sirve de despacho al tribunal, la oficina o despacho del ministro de fe, o cualquier otro lugar habilitado si el notificado no tiene habitación conocida. O sea, te da la posibilidad para que las partes puedan pedir notificación, incluso en lugares especiales y en horarios especiales. O sea, lo que se busca es que se pueda notificar personalmente a esta persona. Fíjense quiénes son los que notifican. Yo ya les comenté. Aquí tienen que hacer la distinción dentro del tribunal o fuera del tribunal. Fuera del tribunal siempre va a ser el receptor judicial. ¿Ya? Dentro del tribunal, el secretario del tribunal. Dentro del tribunal, el receptor no puede notificar. ¿Ya? Y excepcionalmente en algunas comunas chicas que no hay receptor judicial, los notarios te permiten que puedan notificar. Y el contenido de la notificación es lo que ya vimos. Copia e integra la resolución y de la solicitud. Todo esto es importante para determinar que la notificación se hizo de buena forma. ¿Los carabineros pueden notificar? En materia civil no lo he visto. En materia de familia, sí. En materia laboral no me ha tocado. En materia de policía local sí se puede. Sobre todo en lugares que son complicados llegar, se pide. La pregunta si se podría pedir en materia civil, yo creo que sí se podría pedir. Habría que ver qué es lo que dice el tribunal. No me ha tocado, pero podría pedirse, no se pierde nada en intentarlo. En materia de familia se ve mucho eso. Y en policía local también. Porque hay normas que dicen que uno puede pedir forma especial de notificación por X motivo. Profesor, ahí en ese caso, si notifica a la fuerza pública, no habría que pagar, ¿no es cierto? O sea, como que habría un, No, porque ahí llamémosle descuento. no se paga. Ahí es una orden del tribunal a Carabineros de Chile. Policía de investigaciones no lo he visto. Es que estamos hablando en materia civil. No he visto. En más familia yo he visto en Carabineros, sí. Carabineros. No se paga, o sea, no se le puede pagar, eso está prohibido. Esta es la notificación personal. Ya, y aquí nosotros, esto sí ya nos interesa a nosotros, que cuáles son finalmente las resoluciones que debieran notificarse personalmente. Por eso ustedes tienen que saber lo que es un decreto, una sentencia interlocutoria, lo que es una sentencia definitiva, todo eso tendrían que ya saberlo ahora. En este caso, ustedes hasta el momento asocian a la primera notificación, también,
pero eso es un caso. También podría darse la situación de que te van a notificar por cédula, que es otra notificación, que ahí no te tienen que notificar personalmente. Te dejan una cédula, te dejan como los documentos nomás, en tu casa, ya. Esa es la notificación por cédula, en tu domicilio. Pero nadie impide que si el receptor va y toca la puerta, o sea, ni siquiera es necesario tocar la puerta, te la puede tirar por el cerco o te la deja ahí en tu buzón. No es necesario que sea personal, esa es la por cédula. Pero si justo tú vas a dejar eso y aparece la persona, el receptor te puede notificar personalmente y no habría ningún problema porque es la mejor, pues la más completa, así que no habría inconveniente. Por eso todas las notificaciones que después vamos a ver la notificación por cédula, todas esas se pueden notificar personalmente si es que se encuentra la persona en el momento. O sea, no habría ningún problema. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Es al revés. Es decir, la ley ordena notificar personalmente, tú no podrías notificar por cédula. ¿Por qué? Porque esas resoluciones no se notifican por cédula. ¿Se fijan? Por cédula se pueden notificar personalmente, pero las personalmente no pueden notificarse por cédula. ¿Por qué? Porque hay normas expresas que nos señalan cuáles son los casos en que se notifican personalmente. Veamos algunos casos. Esto ya lo vimos. La primera notificación a las partes, ¿no es cierto? O a quien afecten los resultados, que puede ser un tercero también, un tercero, ojo, puede ser un tercero. Eso es demandado al demandante por el estado diario. También hay casos en que misma ley, el Código Civil, ordena notificar personalmente ciertos actos, que no creo que lo hayan visto, cesión de crédito, notificación de títulos a herederos, que eso se estudia en juicio ejecutivo. Son casos puntuales que nuestra normativa dice que deben notificarse personalmente. También, este sí es interesante, que cuando se dicta una sentencia en un juicio declarativo, en un procedimiento declarativo, si el cumplimiento se ejerce no contra el demandado, sino contra un tercero, en el procedimiento incidental, es decir, en el cumplimiento incidental del fallo, a él se le debe notificar personalmente. No así el demandado, porque el demandado ya se le notificó personalmente, pero a este tercero no. Eso es en el procedimiento del cumplimiento incidental del fallo. ¿Se acuerda que hay un juicio ejecutivo y un cumplimiento incidental del fallo? Si el cumplimiento incidental del fallo, el cumplimiento se hace en contra de un tercero, por ejemplo, no sé, pues, yo estoy arrendando una propiedad, mi arrendatario no me paga, yo lo saco. O sea, quiero que me entreguen la propiedad, pero por ejemplo hay un tercero que está viviendo en la propiedad, a esta persona le tengo que notificarla el cumplimiento, es decir, que se vaya a sacarla personalmente, porque no es parte del proceso, por eso hay que notificarlo personalmente. Y también, cuando el tribunal lo ordene, el tribunal puede, dentro de sus facultades, ordenar expresamente que se notifique algo personalmente, y eso lo va a hacer en base al análisis que él estime pertinente. O sea, no hay ningún problema porque ahí el juez queda con la facultad. Pero, o sea, si yo les pregunto, en un caso, y les digo y les nombro un tipo de resolución judicial que se notifica por cédula, no me van a decir, se puede igual notificar personalmente porque el juez lo puede decretar. No, no, no. Eso es muy excepcional. Es decir, si la ley ordena notificar por cédula, se notifica por cédula. Excepcionalmente el tribunal podría ordenar que se notifique de forma personal, pero no significa que se notifique en personal, porque no está regulado. Es un caso que queda a criterio del juez. Pero eso, escuchen bien lo que estoy diciendo, porque no va a faltar después cuando yo le haga la prueba y ahí me va a decir, es que profesor, igual se podría notificar personalmente. No, si estamos viendo un caso que se notifica por cédula, se notifica por cédula. Si la alternativa dice,
se notifica por cédula, pero sin perjuicio que el tribunal podría decretar que se notifique personalmente, ya, ahí está bien. Pero si dice se notifica por cédula A y se notifica personalmente B, tiene que ser por cédula, ¿ya? Ahí está el ejemplo. Eso es la notificación personal. Y fíjense, todavía nadie me ha preguntado, o yo les pregunto a ustedes, esta notificación se hace personalmente, pero la pregunta es, ¿y qué pasa si esta persona no lo podemos notificar personalmente? ¿Qué va a pasar con el juicio? ¿Hasta ahí no llegamos? En otras palabras, Procede a notificar por otra forma. porque sería, imagínense, sería súper fácil de que el demandado, cada vez que lo vayan, a ver, sería súper fácil que el demandado que debe plata, vive en su casa y se encierra y no sale más, po. Nunca lo van a poder notificar personalmente, e incluso él mira por la ventana, ¿eh? ¿Se fijan? Se esconde. Bueno, si fuera así, sería lo más fácil para el demandado. Se esconde nomás y no se deja notificar. Bueno, nuestra ley establece la solución para evitar eso. Pero siempre te va a poder notificar la demanda en la medida que haya certeza de que la persona vive ahí, que vive ahí y que se encuentra en el lugar del juicio. Pero obviamente no se le puede notificar personalmente porque no se le ha encontrado, pero se sabe y el receptor judicial tiene certeza. ¿Por qué? Por los dichos de un vecino, dichos de terceros, de que sí vive ahí y que se encuentra en el lugar de juicio. Y con esos dos requisitos sí te permiten habilitar que te notifiquen de otra forma. ¿Se fijan? Eso pasa generalmente cuando el demandado se esconde, o derechamente puede que no se esconda, que cada vez que lo van a notificar está trabajando y no lo encuentran en ninguna parte, y además no se sabe dónde trabaja. Esa situación sí podría presentarse. Pero está la solución. ¿Cuál? Esta segunda tipo de notificación, que se llama notificación por el artículo 44. Lo que vimos nosotros en la notificación personal está en el artículo 40, porque no hemos visto código, deberíamos haber visto el código, pero está 40, principalmente el artículo 40, y esta notificación, como el mismo nombre lo dice, es del artículo 44. Usted ya sabe más o menos cuándo debiera proceder, pues. Ya se practica, obviamente, fuera del tribunal. Y, a ver, veamos acá. Ya, no me demoro mucho en encontrarla, pero miren, ¿qué va a aparecer acá? Si ustedes vieran una carpeta electrónica, en vez de aparecer esta notificación, esta notificación personal va a aparecer exclusivamente si se notifica personalmente. Pero, si no se notifica personalmente, no va a aparecer esta, va a aparecer otra cosa. Miren cuál sería la etapa de esta notificación, porque hay que cumplir diversas etapas para finalmente poder llegar a notificar a esta persona, porque tenemos que comprobar ciertas circunstancias para que el juez no autorice notificar por el artículo 44. Miren lo que te exige. Te exige búsquedas. Es decir, el receptor tiene que haber ido 2 días distintos
al lugar de su habitación o en su lugar de trabajo y no lo encontró. O sea, no basta que vaya una sola vez. A lo menos, no te exige a lo menos, te exige 2 búsquedas. 2 búsquedas. Y después de esa búsqueda, que debiera ser en días distintos, ahí recién el receptor judicial, luego de efectuar estas 2 búsquedas en días distintos, y fueron búsquedas sin resultados positivos, es decir, no se pudo notificar personalmente, recién ahí, constatando esas 2 búsquedas en 2 días distintos, ahí lo que hace el receptor, deja constancia en el expediente que no obstante, la persona no fue habida, pero esto es lo importante, que esto es lo que tiene que certificar, que no fue habida y que le consta a él que el demandado se encuentra en el lugar del juicio y que se sabe cuál es su morada o lugar de trabajo. Es decir, se sabe que vive ahí, se sabe que trabaja ahí y que se encuentra ahí. No se encuentra físicamente en ese momento, pero se encuentra ahí en la ciudad. ¿Se fijan? Y con esos certificados que constan en la carpeta electrónica, recién ahí no se practica la notificación inmediatamente. Tenemos que pedirle al tribunal a través de un escrito. ¿Se fijan? Se pide al tribunal que se notifique por el artículo 44. Y con esa solicitud el tribunal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a revisar que se acreditaron estos supuestos legales. ¿Cuáles? Que la persona se fue a buscar en 2 días distintos, que se certifica que la persona se encuentra en un lugar de juicio, pero que es su domicilio o morada o su lugar de trabajo. Con esas certificaciones que están, ya el tribunal debiera acoger inmediatamente esta solicitud que hacemos nosotros pidiendo la notificación por el artículo 44. Y ahí el tribunal, recién ahí, va a dictar una resolución y va a decir, como se pide, notifíquese por el artículo 44. ¿Se fijan? Bueno, de ahí les voy a mostrar ese alcance. ¿Y cómo se notifica? Se le entrega, miren, recién ahí, en esta final, después de esta que el tribunal dictó y aprobó la solicitud, ahí recién se procede a la notificación y se le entregan las mismas copias que la notificación personal a cualquier persona que se encuentre en el lugar de trabajo donde vive. Al conserje ya da lo mismo, ya no es necesario entregársela personalmente, porque ya no se le notificó personalmente, pero sí se le notifica a la persona que se encuentre ahí en el lugar de su domicilio, donde trabaja, puede ser el edificio, el portero, el conserje. Incluso si no encuentra a nadie, pueden tomar esa notificación de la demanda, de la resolución, y se la pegan ahí en la puerta, o meten un sobre, la tiran por el cerco para adentro, lo tiran. El problema es que a veces los perros se pueden comer la notificación, puede ser, o el viento se la lleva, ¿eh? Ese es un argumento que escuché una vez, que el día había mucho viento y voló la notificación. Eso es más mentira, pero bueno, pero se puede alegar eso. Y ahí te indican, te notifican la resolución, la demanda y todos los datos relacionados con la causa, las partes, la materia, el juez, y todo eso. Se te notifica todo, todo lo que está en papel, en material, en el juicio. Aquí yo le puse en la práctica, si no hay nadie, se tira un sobre debajo de la puerta. Más que debajo de la puerta, abajo de la puerta, porque debajo tendría que ser impresionante ahí el receptor y tirarla ahí que quede debajo. No, abajo yo creo. ¿Eh? En los pies de la puerta y lo más cercano a la puerta. Y al final de la notificación, ahí el receptor judicial tiene que enviar una carta certificada al notificado dentro de los 2 días siguientes a la notificación. Esto es como una obligación administrativa nomás, no invalida nada la notificación.
tiene algunas sanciones disciplinarias. Ese es el procedimiento. Fíjense esto. Aquí está el ejemplo de las certificaciones. Acuérdense que son 2 días. Esta es la primera certificación que buscaba el día 4 de abril, tanto y tanto, a la señora tanto y tanto. No lo he encontrado constándome que ese es su domicilio, residencia y morada y que se encuentra en lugar de juicio, por haberme lo dicho una persona adulta, que era el conserje. ¿Ve? Primera certificación. La segunda, lo mismo, en fechas distintas. Y después, aquí está el PowerPoint, la solicitud. Todo eso yo lo hice en la práctica para que entendieran un poco. Así debiera ser. Si uno agarrara el expediente, debiera venir demanda, resolución, certificación, la segunda certificación, y después tendría que venir la solicitud. Un escrito pidiendo que se notifique por el artículo 44, habiéndose cumplido con esas 2 certificaciones y todo lo que vimos nosotros. Se fijen, uno le pide al tribunal y después está la resolución que el tribunal te va a decir que esto es lo interesante. ¿Cómo se pide? Notifíquese de conformidad al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. ¿Qué es un decreto? Un decreto o providencia. ¿Se fijan? Esto es, po. Y ahora lo que viene debiera ser la notificación, que aquí está. Es parecida a la notificación personal, pero la única diferencia es que se dice que se notificó por el artículo 44. Y esto sería lo último que debiera haber en el expediente con la notificación. Aquí ya está notificado el demandado. Esta es la notificación. Y aquí comienza el término de emplazamiento para contestar la demanda. Se le notificó de acuerdo al artículo 44 y se le entrega todo, la copia íntegra, la resolución, la solicitud, pero en el fondo en la práctica se entrega todo lo que hay en el expediente. Y fíjense que se le entregó por cédula, dice, en el fondo por cédula todos los papeles, que dejé con persona adulta de ese domicilio, quien manifestó ser la conserje y llamarse Reina Prieto. Y no firmó. ¿Se fijan? El otro es de un caso puntual. Así se produce esta notificación personal. Y alcanzamos a terminar a las 7. ¿Dudas, consultas? Vimos notificación personal, notificación por artículo 44. La pregunta que podrían decir ustedes, bueno, ¿y qué pasa si se va a notificar al domicilio y esta persona derechamente no vive ahí? Porque hasta el momento hemos visto el caso de que vive ahí, po. Lo que pasa es que no se encontraba. Si la persona no vive ahí, no se puede notificar, no, hasta ahí no llegamos. Hasta que busquemos un nuevo domicilio. ¿Dudas, consultas? Profesor, ¿Sí? Dígame. yo tengo una duda. ¿Qué pasa si le notificamos a un menor? Sí, o sea, es la casa del demandado, pero fuimos tantas veces que no lo encontramos y notificamos, no sé, pues, a la hija o al hijo Un del menor de edad. demandado y un menor. No, pero es que lo que pasa es que no tienes que llegar a esa situación, po. Porque cuando tú vas a notificar por artículo 44 ya no se... O sea, si hay una persona adulta, tú se la entregas a él, pero no te exige que haya alguien físicamente que la reciba. Tú la puedes tirar nomás por la ventana. No, da lo mismo si... O sea, la idea es si hay un niño chico, no entregárselo a él, pero eso nunca se ha visto. Pero esta notificación precisamente se hace cuando no hay nadie, ¿eh? O cuando tú vas a la casa y está la abuelita, la mamá, el chico, yo creo que, buena pregunta, pero nunca ha pasado que se lo entreguen a un niño. Siempre tiene que ser una persona mayor de edad. O si no, de lo contrario, la dejan ahí nomás en el suelo nomás y la tiran. Eso es la práctica. Profe, ¿y si ocurriera, daría lugar a un incidente por falta de emplazamiento? No, yo creo que no, porque se ¿No? Ah, ya. dejó, o sea, el receptor tendría que ser el rey de los que ponga en su notificación que notificó a un niño de 5 años. Claro, ha ocurrido, No. profe, ha ocurrido. ¿Ah? Ha ocurrido. ¿Sí? Sí, sí, le ocurrió a un familiar mío. Pero ¿cómo fue? Ahora fue por pongámosle, por un juicio por un bien inmueble que, bueno, tenía hipoteca de seguro y lo remataron. ¿Ya? Ah, era un Y juicio le que llegaron, ocurrió.
Claro, era juicio ejecutivo, claro. Y le notificaron a la hija ¿Ya? y, claro, siguió su curso nomás en el procedimiento, le embargaron la propiedad y todo, y después él utilizó el abogado de él en realidad, ¿Ya? utilizó esa como defecto que ocurre en la notificación para, no me acuerdo qué tipo de acción se ¿Y qué generó, pasó? pero ¿Y qué pasó? no, al final, claro, el banco creo que le tuvo que restituir un monto que fue el monto que él había cancelado. No fue todo lo de la hipoteca. Le tuvo que restituir un No, monto. pero Consiguió eso. pero con la notificación, ¿fue válida o no fue válida? Sí, la hicieron valer al final. Es que Menos yo creo mal. que usted, por su lado, yo creo que al chico se lo entregaron, pero yo creo que en el expediente no aparece eso, porque te exige que sea una persona adulta el que reciba. Y si aparece un niño, yo no notificaría al niño. Eh, se, se deja nomás fijo en la puerta de la notificación, en el buzón, o se tira nomás, pero yo nunca pondría que notifique a un niño, pues eso nunca se ha visto. A menos que sea verdad, pero que en el expediente no aparezca. No, difícil que alguien haga eso. Ya, pues, nos vemos. Tenemos clase mañana, ¿no? No, profe. La otra semana, el lunes. Lunes. Yo quería tener clase mañana. Ya. Listo, nos vemos. Profe, si Chao, puede profe. suba el Power, por favor. Ya, lo vamos a Chao, subir. profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Bueno, gracias. Chao. Chao, profe. Chao.